estás cordialmente, las puertas siempre van a estar abiertas para ti. Nos da mucho gusto que regreses después de 30 años aquí a la universidad y decir que para nosotros es un gusto. Creo que esta plática para los futuros contadores, administradores de esta casa de estudios, pues va a ser muy importante escuchar tus historias, todo lo que tienes para darles el día de hoy, para platicar con ellos y agradecerte tu presencia, Salim, el día de hoy. Muchas gracias a tus papás, que además les dio mucho gusto también estar aquí, recordar también el hecho de que sus hijos estudiaron aquí. Muchas gracias, bienvenidos y gracias a todos ustedes. Aprovechen, ahorita voy a ceder los micrófonos a la maestra Diana Pérez y a Estefanía Beltrán, estudiante de contaduría de sexto semestre, quienes van a platicar con Salim. Va a ser una charla y al final pues vamos a abrir los micrófonos para que de alguna manera ustedes puedan preguntar lo que quieran, ¿no? A nuestro invitado de día de hoy. Y bueno, pues te dejo, ¿quieres darles unas palabras de bienvenida? Por abajo, si quieres. Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias, Jorge, por el ratito, por el contacto en las redes sociales y esta situación. Agradecerles a todos su presencia. Yo sé que están en clase ahorita y que tuvieron que dejar de entrar a una clase para poder estar aquí, lo cual siempre es agradecido por los maestros y por un servidor que la escuela siempre fue un tema muy particular. Yo los invito a que se diviertan, a que se relajen, a que platiquen, a que entiendan que el que esté enfrente en algún momento estuvo sentado ahí y que también tiene las mismas vivencias con muchos años después. Muy buenos días a todos. Es un gusto darles la bienvenida a todos ustedes a este evento organizado por la Universidad Intercontinental, en especial por nuestra licenciatura en Contaduría y Finanzas. Es un gusto y es un honor el día de hoy presentarles a ustedes a Salim Chatum. Él es contador, empresario, exfutbolista, es un exahuic, que es algo que nos enorgullece. Yo, Diana, como exahuic, le doy las gracias a mi alma mater y la bienvenida a Salim, su alma mater también, nuestra casa, ¿vale? Y el día de hoy le vamos a hacer una ligera entrevista. Con nosotros se encuentra Fanny. Fanny es una súper contadora de séptimo que me va a estar ayudando a hacer las preguntas, ¿vale? Entonces, bienvenidos, Salim. Muchas gracias. Bueno, bienvenida Salim, buenos días, gracias por acompañarnos en casa, tu casa, la UIC. Queremos comenzar esta charla hablando del origen. ¿A ti qué te motivó a estudiar contaduría y cómo influyó tu formación en la UIC en las decisiones que tomaste después? Por partes. ¿Por qué ser contador? Yo no quería estudiar. Yo camino y les voy platicando. Yo no quería estudiar, la verdad. Para mí era más fácil ser futbolista que intentar ser en su momento contador. Y eso siempre me costó mucho trabajo. Tomar la decisión para ser contador depende de un cuate de apellido Payán en una tienda, una zapatería de mi abuelo, en paz descanse. Él me preguntaba qué quería estudiar y yo le decía, no tengo ni idea, yo quiero ser futbolista. Yo tenía 17, 18 años y me dijo, ser contador está muy fácil, si sabes sumar y restar y tienes un poquito de lógica y criterio, te va a ir muy bien. Para mí se me hizo muy fácil, pues contador, ¿no? Sé sumar, sé restar, me gustan los negocios, me gusta trabajar. Y así fue como me encontré llegar aquí, hacer un examen de admisión y volverme contador. Ya después me enteré en primer semestre que había maestros que te odiaban, maestros que te querían, que venían muchachos de muchas escuelas diferentes, de prepas diferentes, y tenías que comenzar a convivir con ellos. Así que sumé, resté y luego me enteré que había que cargar, abonar, hacer 8 columnas, estados financieros, y fue cuando me empecé a arrepentir. Pero el fútbol siempre estuvo ahí muy presente. Pero por eso fue.
Por eso fue que decidí ser contador. Ok. ¿Cómo combinaste tu formación académica con una carrera deportiva? ¿Hubo algún momento en que pensaste que no ibas a poderlo mezclar, que no ibas a poder con todo? ¿Cómo lo hiciste? Pues no era negociable. Si se me encharcan los ojos, ahí se aguantan un poquito, por favor. Mi papá y mi mamá aquí presentes. No es agua, es sentimiento. Pues no era negociable, tenías que estudiar. Mi papá licenciado, mi mamá preparada, mi papá 5 idiomas, mi mamá 3, mis hermanas 4 y yo futbolista. No era negociable, entonces desde el primer día fue muy claro, mi papá y mi mamá, ¿quieres ser futbolista? Desde cuarto de primaria tuve chance de irme becado a Canadá y te quedas a estudiar. Pero en la secundaria, en el México, seleccionado, pero mi promedio era de 6, no de 8, entonces ponte a estudiar. Pero en la prepa, en el CUM, igual seleccionado, pero ponte a estudiar. Nunca fue negociable. Cuando yo en quinto semestre aquí, Héctor Hernández, que era de los que dirigían contabilidad, Archie, Arnoldo, Mara, su asistente, después su esposa, si no me equivoco, me dijeron, bueno, pues vete a jugar, vete a Puebla, porque aquí hubo un torneo que patrocinó Corona en Multivisión, y nosotros quedamos campeones en la selección de la WIC, yo quedé campeón de goleo, y así es como me invitan a jugar a Puebla. Cuando llego a Puebla, voy a la Universidad Iberoamericana y me dice el rector, pues sí, te felicito, qué bueno que vienes a jugar, aquí está tu contrato, pero tienes que empezar desde el tercer semestre. Y yo, no, espérame, si voy a pasar a sexto, ¿cómo voy a irme otra vez al tercero? Y de por sí la escuela no me gusta, no me ayudes. Entonces vine con Archie, con Héctor, con Mara y otra señorita que estaba siempre en la recepción allá en el tercer piso. Y me, ¿cómo se llamaba? El edificio América, ¿no? Sí, el último piso. Y me dijeron, bueno, el único requisito es que vengas a hacer exámenes todos los días. Olvídense que existía Google Maps, Internet. De milagro existía en aquel entonces el fax. Y pues, por fax me mandaban información, yo estudiaba, le preguntaba a los cuates que conocía ya de la Iberoamericana, que estudiaban contabilidad, y los profesores me iban guiando, y yo tenía que venir en la mañana a hacer un examen, regresarme a entrenar a Puebla, venir en la tarde a hacer otro examen, y después irme otra vez a Puebla a entrenar. Y así fue como terminé la carrera. Desde sexto semestre, en aquel entonces eran 10 semestres, ahora ya me enteré que nada más son 8 ahora, ¿no? Si se ahorran un añito. Bastante bueno, créanmelo. Y así fue como pasó. Vine a hacer exámenes, si no me equivoco, de mi generación, en ese entonces éramos tal vez 2 salones, 60 muchachos. Jorge se debe acordar mejor que yo. Fui el segundo de la generación que se tituló. Entonces, valió la pena. Muchas gracias. Que bueno, quería decirte, si no quieres responder una pregunta, pues así y saltamos a la siguiente. No, no tengo filtro. Pregunta directa, respuesta directa, así que suéltense. Ah, ok. Perfecto. Bueno, ¿qué habilidades aprendiste en la contaduría que hoy aplicas en tu rol como periodista y empresario? Mira, habilidades cuando eres contador tienes que entender más que aprender. A mí nunca me gustó aprender. Es muy curioso, pero me acuerdo mucho en un partido, perdimos contra Santos 2-1 en Puebla, y entonces me mandan a mí a la conferencia de prensa. Yo tenía 22 años y el reportero, vivísimo, se agarra el chavito, ¿no? Y dice, oye, Salim, hay que aprender a perder, ¿no? Y lo primero que me salió del alma fue decirle, no, espérame. Yo no encuentro esa posibilidad. Sé perder, sí sé perder. Pero aprender a perder es una de las cosas que nunca voy a entender en mi vida. Entonces, ¿qué fui adaptando de todo este tema de la universidad? Pues la disciplina. Porque nosotros nos parábamos a las 6 de la mañana, porque a las 6:15 teníamos que estar en el bosque de Tlalpan para entrenar con la selección. Y la primera clase en la pecera, en el salón que está aquí adelante, empezaba a las 7. Entonces teníamos que llegar temprano, entrenar, salir temprano porque Bortoni nos dejaba salir, el entrenador, nos dejaba salir 10 minutos antes del bosque de Tlalpan para llegar aquí a clase.
Entonces, en el proceso de entender qué tenía que hacer yo, la disciplina fue el valor más importante. La disciplina para el trabajo, la disciplina para ser futbolista, la disciplina para ser director técnico, porque ahora que dirijo equipos de fútbol, cuando tú te encuentras con los muchachos que tienen 12, 13, 14, 15, tú les dices, tienes que aprender a llegar temprano, y lo primero que te van a decir, no hay forma de que llegue temprano. Pero si los haces entender el valor de la disciplina para poder hacer las cosas, es cuando las cosas funcionan y generan mejores resultados. Entonces muchas veces la gente piensa que viene a la universidad a aprender algo, y la realidad es que no. Vienes a entender cuál puede ser el proceso que tienes en la vida para poder generar mejores resultados. De eso sí estoy convencido. Salim, ¿cuál ha sido tu mayor reto como empresario? ¿Y qué papel ha jugado la formación financiera para poder sortearlo? Ok, dos preguntas. El mayor reto es poder entender que sí podemos hacer las cosas. Yo vengo de un mundo donde desde que estoy muy joven, como muchos de ustedes, me gusta vender cosas en la escuela. Yo vendía cigarros y chocolates americanos en la época en la que no existía eso. Yo iba a la central de abastos con mi papá, compraba chocolates y los vendía en la escuela. Entonces, disfruté el proceso de generar. Cuando empiezas el negocio, yo tengo 21 años con mi despacho, salí de aquí, nunca en mi vida pensé que iba a ejercer la profesión de contador público, y hoy resulta que después de 21 años y de 22 años de retirada del fútbol, tengo mi propio despacho. El reto más importante es saber que puedes hacer las cosas, saber que lo que estás aprendiendo aquí, saber que lo que te estás comiendo aquí de horas de clase, del maestro que no te cae bien, porque sí pasa, hay maestros que no nos caen bien, y hay maestros con los que convivimos más, pero son muy exigentes. Entender ese proceso es el que te lleva a desarrollar tus habilidades. Cuando tú entiendes eso, el reto es menor. Cuando tú tomas la decisión de decir, ok, voy a poner mi despacho y no voy a trabajar para alguien más, es cuando las cosas comienzan a funcionar. Aquí hay muchos potenciales contadores, y les digo que la parte más fácil es llegar y tocar la puerta y pedir trabajo. Pero cuando llegas a pedir trabajo es que te voy a pagar 10,000 pesos, es que te voy a pagar 15,000 pesos, pero no te voy a dar el IMSS. Y entonces, ¿para qué quieres el IMSS? Cuando estás en esa parte de la película, tratando de desarrollar tu actividad, lo más importante es que entiendas que tú puedes desarrollar tu propio despacho y puedes ser tu propio jefe. Si piensas que trabajar para alguien toda tu vida va a ser el éxito y el logro que vas a tener, creo que estás equivocado. ¿Cuál era la siguiente parte? ¿Cómo le hiciste para sortear el ámbito financiero y lo mezclar con el empresarial a su vez? Va de la mano, no le encuentro muchas veces mucho problema. Sumar y restar siempre me ha gustado, y aquí a todos les gusta hacer negocios, ¿no? Yo no conozco uno que tenga el iPhone 14 que no quiera el iPhone 16. Después tú decides si lo quieres comprar o no lo quieres comprar, si quieres gastar 50,000 pesos en un iPhone o quieres pagar 50,000 pesos en una hipoteca. Entender, tomar decisiones. Por eso insisto mucho cuando la gente te pregunta por aprender cosas. Yo creo que no vale la pena aprender, vale entender lo que estás estudiando, entender lo que estás haciendo y estar agradecido con lo que está pasando. En ese momento es cuando puedes tomar la decisión. Mezclarlo no es tan difícil. Cada uno tendrá, hoy tienen 21, 22, 23 años, disfrútenlo, 21, 22. Cuando cumplan 26 y se den cuenta que haberse comprado el iPhone 16 de 50,000 pesos no valió la pena porque pudieron haberse comprado un departamento, la historia comienza a cambiar. Pero eso es aprendizaje. Hay quienes les gusta aprender, como en mi caso nos gusta entender, y yo entendí que el camino no era por ahí. Ok, ¿tú crees que saber comunicar es hoy una habilidad clave para los contadores y profesionistas financieros? Pues, dividiendo el tema, saber comunicar es saber hablar español. Tengo un amigo que se llama César Martínez, tal vez muchos lo ubiquen, trabajó en Televisa muchos años, y me acuerdo que estábamos previos al Mundial de Alemania y llegó una maestra de alemán, y entonces la chava estaba en el auditorio de Televisa y nos decía las cosas en alemán y cómo se pronunciaban las cosas en alemán, y estaba muy divertido. Entonces este tipo levanta la mano y le dice la maestra, dime, dice, Miss, está muy padre, vamos a ir a un mundial a hablar de fútbol, qué bueno que nos quiere enseñar alemán, pero a la mitad de todos estos
sería mejor que les enseñara a hablar español. Se acabó el encanto. Se acabaron las clases de alemán y dejamos de perder el tiempo en clases de alemán intrascendentes, y a muchos de este grupo de personajes en Televisa les empezaron a dar clases para hablar en español. Me parece chistoso, pero es la verdad. Muchas veces no sabemos comunicarnos. Entonces, cuando tú estás hablando con un cliente, les va a tocar a ustedes. Oye, interpreta los estados financieros. Aquí todo el mundo carga y abona, ¿no? ¿O ya pasaron ese proceso de cargar y abonar? Todavía no. Y ahora cargan en una maquinita que se llama Compaq y COI y NOI. Antes, ahí está Alex, ¿no? Nos tocaban hacer 8 columnas y a manita. Entonces tú explícale a un cliente que tiene muchos activos y que sus pasivos lo van a hacer caer en la ruina, y que todos los acreedores que tiene no pueden ser deducibles, y que los gastos que está haciendo de su esposa en el súper no van a servir. No te va a entender, ¿no? Pero si agarras a un cliente y le dices, oye, mira, mientras menos dinero puedas invertir en tu negocio en el lado de los préstamos, te va a generar más capital de trabajo. Y si tú se lo explicas con un español sustentable, los tipos te van a entender. Y entonces, en lugar de trabajar para una firma, vas a tener un despacho que tiene más de 300 clientes. Eso creo que marca la diferencia. Por eso el español es, más allá de comunicar, es cómo te comunicas, aprender o entender. Si tú entiendes que tienes que trabajar en tu idioma y comunicarte con las palabras correctas, pues le vas a decir a un cuate que vende queso con palabras en el perfil del que vende queso, que su negocio está muy bueno. Pero si tú quieres hablar con un tipo que vende queso explicándole con términos financieros, pues lo más seguro es que se cambie de contador o que nunca vaya a ver al contador. Gracias, Aline. Otra pregunta. ¿Qué responsabilidad crees que tienen actualmente los contadores y los empresarios con la sociedad como está acomodada en la actualidad? Yo siempre vivo en el mundo del revés, y mis papás aquí se pueden reír mucho. Pero ¿por qué la responsabilidad es del contador? ¿Por qué la responsabilidad es de Diana, o de Stephanie, o de Jorge? Ustedes son mis clientes. Yo trabajo para ustedes, yo les doy a ustedes un servicio. Alex es mi cliente. Yo le doy un servicio a él. Pero si él no me entrega a mí la documentación correcta, ¿yo cómo puedo entregarle a él la responsabilidad correcta? Entonces yo procuro decirle a mis clientes, a ver, con los papeles que me estás mandando, yo puedo resolver tu problema. Yo te puedo determinar tus impuestos, te puedo determinar tu carga fiscal, te puedo determinar tu carga social, y te puedo ayudar a que trates de disminuir tus impuestos con esta estrategia fiscal antes de que termine el mes. Pero resulta que el siguiente mes te marca tu cliente y te dice, oye, es que me acabo de encontrar que tengo otras 5 facturas. Pero las pagaste en efectivo. Todos estos temas se los van a encontrar o en la carrera o en sus trabajos. Y entonces, ¿por qué la responsabilidad es del contador? Porque entonces el malo es el contador. Es que no me dijiste, no, sí te dije, pero tú no me entregaste los papeles completos. Es un trabajo mutuo, es una sociedad. Por eso hay un contrato de trabajo entre el cliente y el prestador de servicios, entre el contador y el cliente. Después te puedes volver muy cuate, muy amigo del cliente, sí. Alejandro Carranza, pregúntale. Esa es la verdad. Ese es el tema. Este tema de ser contadores, de estudiar para los que están sentados aquí, les prometo que es súper interesante. Y se vuelve tan divertido como quieran. Yo veo, bueno, mi papá y mi hermano, porque Alex es comunicólogo. ¿Quiénes son de aquí que ya vayan por ahí de tercer semestre, segundo semestre? Todos. ¿Todos? Todos son de segundo y ¿Cuántos tenemos? ¿Como 40 personas más o menos? Bueno, yo veo aquí 40 potenciales despachos de contadores. Y administradores, hay administradores. 40 potenciales despachos de contadores con administradores de la Universidad Intercontinental. Pero se los digo en serio. Si ustedes encuentran ese filtro, no tienen que trabajar para nadie. Si encuentran esa comunión con su amigo, aparte no siempre tu mejor amigo va a ser tu mejor socio, ¿eh? Tal vez va a ser tu competencia. Y van a crecer en un despacho padrísimo. Yo así lo veo. Eso es lo que entiendo. Esa es la claridad con la que veo las cosas. Sí. ¿Qué hábito o rutina diaria consideras fundamental para mantenerte enfocado en tantos proyectos?
Yo normalmente les platico mi rutina. Yo paro 4:30 de la mañana desde que era futbolista. Tengo 51, juego fútbol desde que tenía 19, que llegué a Puebla 20. 4:30 de la mañana me paro, voy al gimnasio, regreso, corro, termino, me baño y a las 7 de la mañana, 7:30, ya estoy camino al trabajo, camino a una cita, procuro llegar muy puntual, pregúntenle a Jorge. Ese es el despertar. Cuando tú estás a las 5 o 6 de la mañana, la gente dice, es que ya le gané a la mañana. No, ya estoy compitiendo conmigo. Hábitos, rutinas, no tengo, siempre corro por un lugar diferente, siempre voy a un gimnasio diferente y siempre procuro irme al trabajo por un camino diferente. A pesar de que no existe Waze y Google Maps y todo esto, vine muchos años aquí, me venía en microbús, me venía en PC, en camión, lo que fuera, no tenía problema, en bicicleta me llega a venir. Pero la gran convicción es que cambies tu rutina. Hábito y disciplina. Entender que el hábito y la disciplina te pueden llevar a un buen lugar. Oye, este está loco, se levanta a 4:30, está bien, esa es mi fórmula, 4:30. Yo no conozco uno todavía que se levante a las 11 de la mañana que es exitoso. Salim, ¿qué consejo le darías a un estudiante que no sabe si quiere dedicarse a los números como tal, lo que te van enseñando, o de pronto tienes algunos otros intereses, como tú los tuviste en su momento? ¿Qué recomendarías a un estudiante? Mira, yo soy de los estudiantes el menos indicado para dar un consejo. Yo siempre fui un desastre con la escuela, pero siempre entendí que tenía que terminar la escuela si quería conseguir mis objetivos. Pues como yo quería ser futbolista y tenía que entregarles un título, cerré el pico, me puse a estudiar y al mismo tiempo jugué fútbol. Entonces, ¿qué les puedo aportar a sus ideas? No es necesario que tengan solamente en la mente que quieren ser contadores o que quieren ser administradores. ¿Qué quieren ser? ¿Cómo quieren trascender? ¿Y qué quieren desarrollar para poder llegar a ese objetivo? Eso es lo que marca la diferencia. Ese es el punto. No tienen que ser contadores toda su vida, porque a lo mejor estudiaste para contabilidad, pero pusiste 2 restaurantes. Y con tus bases de contabilidad puedes desarrollar tus restaurantes perfectamente. O puedes tener un lavado de coches o una taquería. ¿Lo han visto? ¿No han visto ese negocio? Tú vas a lavar tu coche y al ladito hay una taquería. Espérame, me equivoco. Muy buena, por cierto, un negocio. ¿Dónde está? La Corona del Valle. Pero administrador, contador. Contador. Mauricio es contador. Pero no tuvo la necesidad de tener un despacho de contadores para desarrollar su actividad. Tiene otros negocios y aparte, tiene un lavado de coches con una taquería. ¿Me explico? Ya estás aquí, entiende que el título es parte de tu proyecto de vida y que es mucho más divertido que al final te digan, hola señor contador, a que lleguen tus padres y te digan, ¿qué pasó Pedro? ¿Cómo estás? O que te digan, ¿qué pasó Salim? ¿Cómo estás? Y que por dentro sepan que eres contador y que eres director técnico y que trabajaste en la tele más de 22 años y que fuiste futbolista y que metiste gol en todos lados. Eso es por dentro. El título queda pegado a una pared. Ok, ya casi para cerrar. ¿Qué representa para ti regresar el día de hoy a la web? Es una experiencia padrísima, ¿no? Porque 28 años después, Jorge me llevó a dar mi tour a la cancha de fútbol, donde hubo muchas experiencias. Pues nostalgia y emoción. Pasar por los salones, subir a los edificios, recordar dónde estaba la enfermería, que fue el primer lugar que visité antes del salón, penosamente. Pasar por la UCA, ver gente que lleva aquí más de 40 años trabajando, que se sigue acordando de nosotros, sin merecerlo. Ver que ya una cancha de fútbol y que nos pusieron un edificio con una biblioteca que espero usen, que pusieron un domo en lugar de una cancha de fútbol y todo eso te pasa. Si hoy pudieras volver a estudiar, o bueno, si pudieras estudiar ahorita, en este preciso momento de la vida, con la finalidad de complementar
tu área contable, ¿qué es lo que harías o qué estudiarías? O nada, o tal vez arte, no lo sé. ¿Qué te gustaría aprender? Volvería a ser futbolista y seguro 100% contador en la WIC. Muchísimas gracias, Aline. Qué bonita respuesta. La realidad es que qué bonita respuesta. El día de hoy, como comunidad WIC, te damos las gracias por estar aquí. Muchísimas gracias de vuelta, ¿vale? Y lo que reflejamos también es la integridad de nosotros, de nuestros estudiantes, con propósito, con misión. Muchas gracias. Entonces, damos por terminado nuestro cuestionario, el de Fanny y mío, ¿vale? Pero quizás algún estudiante tenga alguna duda. ¿Tienen alguna duda? Abrimos la posibilidad. Abrimos la posibilidad para que hagan alguna pregunta a Salim, egresado de su escuela. A ver, Arturo. Salim, bueno, primero muchas gracias por venir. Y mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo lidiaste tú? Porque pues obviamente yo te conocí, fíjate que yo llegué a ser jugador profesional de básquetbol. Y justamente cuando me iba a ir de viaje, era un sábado. Y a mí me molestaba que me escribieran los sábados y domingos porque no podía planear bien las cosas. O sea, si tenían tarea los sábados, imagínate, me llegaba en el aeropuerto. ¿Cómo consigo una cartulina? ¿No? Por ejemplo. Pues ya se acaba la calificación y, pues como dices, como has de saber, pues los futbolistas y todos los profesionistas, así, jugadores profesionales, pues les cuesta mucho trabajo sacar 10. Mi pregunta es la siguiente: ¿cómo lidiaste con eso? Porque fíjate que aquí en la WIC ya dejé eso de básquetbol, pero fíjate que el sábado me tocó pagar unos impuestos. O sea, yo me ando ahí podeando con despacho. Y me dicen, paga estos impuestos. No, pues el sábado, pues, dice el que sabe de contaduría, pues el sábado pues, los bancos no reciben impuestos, ¿no? La mayoría. Entonces ahí me ves corriendo al Oxxo, ahí me ves, y si pude encontrar un banco, ahí por Zapamundi donde vive el Güences, que sí me recibieron mi pago de impuestos. Entonces ahí mi pregunta es la siguiente, ¿no? ¿Cómo lidias con eso? Porque normalmente te dicen el 7, dices, es mal estudiante, ¿no? Cuando en realidad yo no lo considero así, ¿no? ¿Tú qué opinas? Es que sacar un 10 es como pesar 80 kilos. ¿Tú estás a gusto? Yo nunca fui de 10, nunca. Siempre fui de 6, 7, 8, pasaba, pero siempre fui feliz. Y yo estaba muy consciente que sabía igual o más que a lo mejor el cuate que sacaba 9 o 10. El tenis que no me daba flojera llenar el examen. Decía, ya, con esto paso, y me iba. Porque esa era mi realidad. No es que fuera yo muy brillante, es que era la realidad. ¿Cuánto pesas? 80 kilos. ¿Y cómo te sientes con 80 kilos? Me siento bien. Oye, ¿puedo estar mejor si peso 77? Tal vez. ¿Me voy a sentir bien? La respuesta es no. El número en la escuela es simplemente eso. Es la calificación y tienen que ponerte y valorarte con un número. Después vas a encontrarte en el camino de la vida un chorro de cosas. Porque vas a tener muchos trabajos y vas a tener muchos clientes. Y cada uno, Arturo, te va a ir preguntando y te va a ir descubriendo cosas distintas. Pero el número, sacar mención honorífica en una universidad. Yo tengo amigos hoy, que tienen mención honorífica de las mejores universidades. De la WIC, del ITAM, de todos. No tienen trabajo. Mención honorífica. No, que aquí hay maestros, ¿no? Sí. ¿Me equivoco? No, está mal. ¿Me equivoco? Entonces no te claves en que saqué 7 y que fue un sábado. Bueno, pues a mí me tocaba sábado a las 7 de la noche. En aquel entonces empezaban los celulares, sonaba el teléfono y me decía un amigo, oye, acuérdate que el lunes hay examen. Y yo estaba fuera del Estadio Azteca y decía, ok, ¿y qué hago? Le digo al Maño Ruiz en paz descanse que voy a estudiar. No, yo llegaba y jugaba. Primero, esto era lo que me gustaba. Después del partido veía cómo resolvía.
Pero yo nunca fui de 10, nunca, están frecuencias, nunca fui de, no había forma, siguen sufriendo, no hay forma. 10, para mí el 10 no existe. Busca ser perfecto, no, busca ser feliz, hijo. Muchas gracias. ¿Alguien más? A ver. Aquí al maestro. Gracias, querido Jorge. Señor Chartuni, sobre todo, ante todo, muchas felicidades. Es un gusto, un honor. Yo lo he seguido mucho tiempo en varios medios y hoy con mucha alegría ver que el estado de la WIC para mí fue una grata sorpresa. Yo quiero ante todo reconocer su trayectoria, quiero reconocer sus buenos logros, todos sus resultados, y hoy nos ha dado una lección muy importante de vida, porque para mí, y lo que más me agradó y me quedo, es esa sensibilidad, señor Chartuni, que usted nos platica. Porque creo que haber logrado tantas cosas en la vida, el estar presente sus padres, creo que es la emoción más grande y el honor más grande que todo ser humano podemos tener. Y yo lo trato de transmitir con los muchachos, ¿no? Nunca perder la esencia, nunca perder esa sensibilidad, esa emoción, esas emociones, porque son vitales en la vida. Yo creo que es el camino más importante. Y yo doy una materia que doy por ahí en la tarde, que se llama comportamiento organizacional, ¿no? Y es justamente eso, ¿no? ¿Cómo nos comportamos? ¿De dónde surgen esas emociones, esas actitudes? Y creo que ante todo el ser humano debemos mostrar esa parte, ¿no? Que muchas veces se pierde. Y salir de la televisión y estar en la primera división y bueno, todo aquello creo que a veces nos sube 2, 3 pisos, pero luego los fracasos más duros, ¿no? Pero cuando no se pierde esa sensibilidad, creo que ahí está perdón que lo diga, pero ahí está la base de su éxito, el no perder esa esencia. Una. Y la segunda, nada más felicitarlo mucho por algo que yo creo ser el mayor defensor en esta honorable institución. Yo no permito que digan una sola palabra en inglés si no se sabe la traducción. No, ahorita que hablamos de la comunicación y empiezan a hablar del marketing, del branding y del kick-off, cuando ni siquiera saben muchas veces la traducción, ¿no? Les digo siempre, aprende tu carrera en español y no la traducimos. Cuando traspasemos fronteras, menos Estados Unidos ya no nos dejan, pero cuando traspasemos para otro lado nuestros negocios, vamos a aprenderlo a decirlo, aprenderlo, claro que a poder decirlo en otro idioma. Esa es la base, la comunicación, pero sobre todo, felicidades por esa sensibilidad. Mucho éxito y muchas gracias por estar aquí. Gracias. Muchas gracias, profe, gracias por las palabras, pero la base está aquí presente. Claro, por supuesto. Esa no se puede, nunca fue negociable. Y de todo lo que platicas, profe, es, caray, de tener muy ubicado a dónde quieres ir, ¿vale? Por eso insisto siempre que la gente piensa que aprender es la palabra correcta y a mí me parece que es la palabra más incorrecta que hay. Es entender qué quieres hacer. Si tú entiendes qué quieres, pues ahí dice contador, exfutbolista, periodista, empresario, le faltó ponerle director técnico y otras 6 cosas más. Y lo más divertido es que todo se puede hacer al mismo tiempo. Muchas gracias, profe. No, al contrario. Pónganles 10 a todos. No, porque siguiendo lo que decía hace rato, acuérdense que el 6 es paz y lo demás es vanidad. La verdad es que sí. ¿Alguien más? Aprovechando aquí que tenemos a Salim, ustedes que están en la carrera, a ver, Artur, vamos a dejar a alguien más. ¿Alguien más? Si no hay nadie más. Allá, mira, acá, buen Constantino. Bueno, mi nombre es Carlos, es un gusto tenerlo aquí de mano. Es un honor, un ejemplo para mi generación, pero mi pregunta es, ¿usted considera que hay como un truco, una cualidad o una habilidad específica que pueda marcar el éxito? Sin duda. Primero no me hables de usted. Gracias, Carlos. El éxito lo marcas tú. El sentimiento lo marcas tú. Yo leí un día a Lorena Ochoa, le hicimos una entrevista. Yo todavía trabajaba en Televisa, la número 1 del mundo. ¿Sí saben quién es Lorena Ochoa?
¿La ubican? Bueno, es una golfista mujer, la número 1 del mundo, y ella decía, ¿a qué sabe el éxito? Y decía, pararme a las 5 de la mañana todos los días, golpear 700 pelotas, hacer 1400 swings, después irme al gimnasio, descansar, desayunar, no ver a mis amigos, no irme de fiesta, no tener cenas, no tener alcohol. Y entonces se volvía a preguntar, ¿a qué sabe el éxito? Y te volvía a contestar, hacer 700 swings, porque ella hacía lo que le gustaba. O sea, ¿cuál es la fórmula del éxito, Carlos? Haz lo que te guste, hermano. Haz lo que se te dé la gana, pero hazlo. Yo corro maratones. Este sentimiento, se te cierra la garganta de que tienes ganas de llorar. Desde el 2007, que dejé de jugar fútbol, corro un maratón cada año en un lugar del mundo que no conozca. Y cada vez que estás en la línea de salida, volteas a ver a la gente llorando, riendo, nerviosa, emocionada. Me ha tocado ver gente tirada en el suelo, llorando de emoción. En la línea de salida, lo que tú ves cuando vas recorriendo 42 kilómetros y 195 metros, te prometo, te lleva el alma al cielo. Es un mundo de superhéroes. Pero cuando cruzas la meta, la gente dice, corre un maratón. No, entrené 7 meses para correr un maratón. Y entonces cruzas la meta y te ponen la medalla. Lo que menos quieres ver es tu medalla. Porque la convivencia con la gente que está alrededor, ese sentimiento, esas ganas de llorar, las ves ahí. Entonces yo te pregunto, ¿a qué sabe el éxito? Hacer lo que me gusta. Bingo. Bien, ¿alguna otra? Aprovechamos. ¿Alguien más? ¿Contadores, administradores? ¿No? ¿Ninguna? Aprovechen. Hace 28 años que no está aquí. No lo tenemos tan seguido. Adelante, a ver, Andy. Hola. Hola. Me gusta que estés aquí. Yo me llamo Andy y mi pregunta es, ¿cuál es tu filosofía de vida? Ser feliz, Andy. Simple, directo, sencillo. Carlos decía que sabe el éxito. Haz lo que te guste. Mi filosofía es mi disciplina. Mi filosofía es, después de 28 años, regresar y ver 50, 60 caras nuevas, gente que en mi vida había visto, gente que no conozco. Mis papás, la sorpresa de que venga Alex con Mayra y Mauricio. Mi filosofía de vida no es prender mi Instagram, mi Twitter y tener 80,000 seguidores o 20,000 seguidores, no. ¿Quién me sigue? Esa es mi filosofía de vida. ¿Qué gente talentosa me sigue? ¿Con quién estoy sentado al lado que tenga el mismo éxito que yo? ¿Con quién puedo trascender? ¿Con quién puedo platicar? ¿Y con quién puedo convivir para tener el mismo éxito que yo quiero tener? La filosofía es como un número. Si te juntas en una mesa con 5 borrachos, ¿qué crees que va a pensar la gente de Andy? Es un borracho. Si te juntas con Carlos, que corre maratones, con Arturo, que es basquetbolista, ¿qué va a pensar la gente de Andy? Deportista. ¿Cómo quieres que la gente te vea? A mí, a mis 51 años, me importa un pepino lo que la gente diga y piense de mí. El único que sabe la verdad soy yo. Pero cuando tú volteas a verme, convivo con empresarios, con empresarias, con gente que tiene lavado de coches, con taquerías, con mis papás, cuando la gente voltea a verme, oye, Salim estuvo en la Universidad Continental 28 años después, con muchachos que van a ser contadores o administradores, o que van a hacer lo que sea, pero van a ser felices. Entonces, cuando la gente dice éxito, ¿tú qué quieres? Filosofía, ¿a dónde quieres llegar? Muchas veces cuando tenemos esta edad, preguntamos algo pensando que tiene una fórmula o que tiene una clave. Oye, ¿cómo le habrá hecho Carlos Slim y Ricardo Salinas para ser multimillonarios? Es que la fórmula es cargo más abono, ajusto al final del año y quedó. No, la mala noticia no es esa. Se llama disciplina, se llama entender, se llama trabajar, se llama párate a las 5 de la mañana. ¿Sabes qué divertido es pararte a las 5 de la mañana en sábado a correr y ver que todos los antros de insurgentes van saliendo
Ninguna cara conocida. Pero van saliendo todos. Y entonces los ves con la copa en la mano, con el cigarro, y dices, no, prefiero a las 5 de la mañana. A lo mejor ese antro es mío. Está bien, vayan, consuman y pongan dinero en la bolsa. Eso está padre. Ahí sí quiero. Entonces, filosofía Andy, y el límite eres tú. Muy bien. ¿Alguien más? Acá, no, nada. Tengo otra pregunta. Usted había dicho de que tuvo compañeros que tuvieron mención honorífica y que no son desempleados así. ¿Usted qué cree o qué considera que les faltó a ellos? Porque para usted es la felicidad, pero ¿considera que ellos no son felices? ¿O por qué? Yo ¿Qué les faltó? no me puedo meter a ver a los demás, Carlos. Yo no puedo decir si son felices o no. Yo te puedo decir que a mí me hacían pedazos en la universidad y en la prepa porque yo nunca fui brillante estudiante. Pregúntale a mis papás. Mi mamá cada vez que hagan las tareas, ¿cuántas reprobaste? 8. ¿Cuántas reprobaste? 6. ¿Cuántas reprobaste? 5. ¿Me equivoco? Pero yo era feliz, a mí me importaba un rábano lo que pasara, yo era feliz, pero tenía cuates que se acercaban conmigo y me decían, eres un pip, ¿y a ti qué te importa lo que yo sea? Yo era feliz porque jugaba fútbol. Hoy estoy seguro que ellos presumen sus logros en la universidad. Y luego, ¿de qué te sirve sacar 10 todos los días en la escuela si en el momento importante, que es cuando cruzas la puerta de la escuela y sales, tienes que aplicar todo lo que estudiaste? Entonces te aprendiste todo de memoria, todo te lo sabes de memoria, todo, lo dominas. Y cuando llegas a la parte real, que es la calle, la vida, cuando tienes que ir al SAT a hacer un trámite, porque este cuate que sacó 10 a lo mejor vive en una esfera donde nunca lavó su coche, nunca tuvo necesidad de lavar su coche, porque tenía el desayuno siempre en la mano. Yo a los 19 años me fui a vivir solo, y entonces si tenía gas, ropa limpia, fruta, comida, era mi problema, si no, no podía. Entonces yo no dudo que este cuate hoy, que fue de mención honorífica, que no tiene trabajo, yo no dudo que este cuate sea feliz, pero no tiene trabajo. Entonces, ¿de qué te sirvió ser un cuate de 10 toda la vida? No está fácil, por eso insisto, filosofía de vida. ¿A qué sabe el éxito? Sé feliz. ¿A qué sabe el éxito? A pararme a las 5 de la mañana todos los días. Si esa es mi respuesta, estoy convencido. A no perder mi esencia, como dice el profe. Si no han corrido un maratón, inténtenlo. Se los digo en serio. Parece una aduana lejana, pero inténtenlo. Cuando vean lo que pasa en ese mundo de superhéroes, se van a ir para atrás y van a reflexionar un chorro de cosas. A esta edad de 20, 21, 22. Pero es eso, que sean felices. Yo no dudo que sean felices. Bueno, ¿hay un más? ¿Quieres preguntar algo? Igual, mi nombre es Fernando y yo intenté ser futbolista profesional y no lo logré. Jugué en básicas de Pumas, también sé lo que es el sacrificio. Estuve en una casa club de un equipo uruguayo, no viví sin mis papás 2 años. Aprendí a cocinarme, a lavarme, todo, pero no lo logré. Y siento como siento mal conmigo mismo por no haberlo logrado. Primero siéntete bien porque vas al Real Madrid, entonces ya eres fan de mi mamá. Mi mamá tiene más playeras que Cristiano Ronaldo, yo creo. ¿Vale? Te digo lo mismo de la filosofía, lo mismo del éxito. Yo no soy quien y no seré jamás quien para darte un consejo. Pero nadie te va a platicar lo que es estar en la posición donde estuviste. Yo tuve que ir a Pachuca, Pumas, Cruz Azul, América, Marte, Morelos. ¿Dónde más? Pique piedra. Cuando dije ya no quiero, apareció un torneo aquí que patrocinó Corona y Multivisión. Yo no quería ni estar en la selección de esta escuela. Yo dije, ya venga, estudio y me voy. Yo trabajaba de noche. Fui barman, fui mesero, fui garrotero, por eso síganle poniendo ahí cositas. Llegaba aquí con confeti, Bortoni me quería matar. Pregúntale. Porque yo venía de ser el barman a jugar un partido de fútbol y meter 3 goles. Nadie te va a platicar esa experiencia que tuviste. Y de aquí salí campeón goleador. Se me acercó un señor y me dijo, ¿te quieres ir a probar a Puebla? Y yo, 2 semanas de vacaciones en Puebla, estadio de fútbol. Bueno,
La historia se convirtió 8 años después en futbolista profesional. Nadie te platica lo que hiciste. Nadie. Todos los que están aquí te pueden decir, pues sí, pero no llegaste. ¿Y tú qué hiciste? Yo tengo compañeros en la tele que me decían, jugaste 3 minutos y me alcanzó para meter gol en tercera, en segunda, en primera A, en primera para ser seleccionado del país de mi papá. Seleccionado libanés. Nadie te lo va a platicar. Consejo, sé feliz, hermano. Lo que hagas hoy, hazlo bien. Entiende que ya futbolista ya no, está bien, ni modo. Pero esto sigue, ¿eh? Te quedan 80 años por delante. Si te quedas sentado esperando que no se escribiera, ya no importa. Hay una entrevista muy buena, ojalá la pueda, si la recupero se la mando a Jorge. Es un periodista en Puebla que me pregunta, ¿y qué tan bueno eres jugando fútbol? Yo decía, ¿es en serio? Y entonces, en lugar de ponerme a discutir con él, comunicación, y le digo, yo tenía 22 años, y le decía, ¿cuántos millones de habitantes somos en México? En aquel entonces, 1995, sí existían las fechas por 1900, de los promedios. 130 millones. Y dice, ¿y cuántos son hombres? Y me decía, 70, y somos 60. De esos 60 millones, ¿cuántos tienen entre 17 y 35 años? Uno dice 35, 15. De esos 35 millones que tú dices, a mí me quedan 15 millones. De esos 15 millones entre 17 y 35 años, ¿cuántos crees que tengan capacidad para jugar fútbol? Dice, 8. Le dije, 1 millón. De ese millón, yo soy uno de los 220 que cada fin de semana en un país de 130 millones está jugando fútbol. Ahora yo te pregunto, ¿qué tan bueno soy? ¿Sabes cuánta gente intentó hacer lo mismo que hiciste tú? ¿Alguien sabe cuántos millones de habitantes somos en este planeta? Muchos, ¿no? ¿Saben cuánta gente completa un maratón en su vida? No llegamos al 5%. Eres diferente. Con eso pienso. Gracias. Otra pregunta, ¿cómo lidiabas con las críticas así cuando estabas en...? Estaba re fácil. ¿Quién te critica? Te critica un cuate que pesa 120 kilos, te critica un personaje que vive ardido porque tú tienes un coche, o porque a ti te piden una foto, o porque a ti te piden un autógrafo. Había un cuate de Cablevisión que me perseguía todos los días. Bueno, tenía un coche que nos dieron en el parque del equipo. Tenía mi nombre, el logotipo del equipo. Todos los días, hasta que un día dije, me voy a comprar un coche igual. Era un Jetta azul. Yo tenía un Jetta azul y el Jetta, con los logotipos y todo, lo estacioné en casa de mis papás en México. Había fotos del Jetta de casa de mis papás en México y yo estaba feliz en Puebla estudiando y trabajando y jugando fútbol. Y el tipo iba y te perseguía. Entonces, lidiar con la crítica es como lidiar con... hay gente que te cae bien, hay gente que no te cae bien. A mí, en paz descanse mi abuelo y mi papá me dijo un día, tú no te tienes que preocupar por la gente que te quiere, porque te quieren, se acabó. Tú no te preocupes por la gente que no te quiere. No te quieren, listo. ¿Sabes de qué te tienes que ocupar, Fer? De la gente que te tiene envidia. Mientras más gente tengas alrededor que te tiene envidia, que te tira con todo, quiere decir que estás haciendo las cosas bien. Sobre esa línea, vale. Qué buena respuesta. Es diferente, ¿no? Le damos un aplauso a Salim y con esta pregunta hemos concluido. Pues agradecerte, Salim, el que estés aquí, y yo también me quedo con lo que decía el profesor. Creo que tú eres el reflejo de esta formación integral que esperamos de los estudiantes de la UIC. Este sentimiento, porque al final tú estás preparado para estar en medios, para hablar en público, y el hecho de que se te cortara la voz, esta emoción de estar aquí, bueno, pues es invaluable, ¿no? Es tu alma mater. Y como lo hizo, les quiero platicar hace rato que fuimos al campo, me llamó la atención, se acercó, tocó el pasto, lo besó, y pues para mí fue muy emocionante, ¿no? La realidad es que yo soy egresado de la maestría aquí, y la verdad es que esta universidad es nuestra alma mater. Felicidades.
Muy bien. Y bueno, quiero hacer entrega de todos nosotros como comunidad WIC de este reconocimiento que dice lo siguiente: Universidad Intercontinental otorga la constancia a Salim Chartouni Curi por su plática a estudiantes de la universidad, siendo un egresado distinguido de nuestra Casa de Estudios del Lago Entregar. Un aplauso y te queremos el regalo siguiente también. Y a su vez, le tenemos un regalo muy especial. Porque cuando tú estabas aquí, no existía la mascota WIC. Entonces te regalamos a Gus, a nuestra mascota de la Universidad Intercontinental. Antes los patos eran de veras. Aquí está. Me regañaban porque me metí al lago con tu coche. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos tomamos una foto.